Padre amado, estamos delante de ti y te rogamos, Padre Santo, por nuestro hermano José Luis. Te pedimos que tú pongas palabra en su corazón, en su mente, que sea tu voluntad la que esté reflejada en sus palabras, que tu Santo Espíritu le dé el poder para hablarnos, para que podamos aprender, para que podamos seguirte, Señor. Guíale en todo momento de su vida, pero más ahora, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues es una alegría poder compartir con vosotros un domingo más la palabra de Dios. Bendiciones sin omisiones. Un título un poco críptico, ¿verdad? Un poco raro. Pero ya veréis cómo se entiende muy bien lo que quiero decir. Si hay graves omisiones, ya no hay bendiciones. Si quieres realmente las bendiciones de Dios, tienes que vivir de tal manera que no cometas, por supuesto no hagas cosas que Dios prohíbe y que Dios condena, pero también no caigas en omitir, en omisiones de cosas importantes que Dios quiere que hagas, que tú sabes hacer, pero que por comodidad muchas veces no hacemos. Por comodidad o por otras razones, ¿no? Entonces, esto explicaría, por favor, voy a pedir que alguien, es que ahora no lo localizo, hay una cosa de estas para apoyar que me iría bien y no me he dado cuenta hasta ahora, pero si alguien la puede buscar, es posible que esté aquí dentro, o sí, un atril de estos de madera para apoyar la Biblia. Gracias. Me gustaría que reflexionemos hoy en esto. Para disfrutar plenamente las grandes bendiciones de Dios, no puede haber en nuestra vida graves omisiones. Porque cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, esto te hace perder la comunión y la bendición de Dios en tu vida. No aparece. Bueno, pues no os preocupéis. La caja. Acordaos de las cajitas de Navidad. Rosa, luego nos explicarás cómo tenemos que hacerlo. Sí, pues de momento tomo prestada la caja. Muchas gracias. Efectivamente, a ver si así va mejor, va mejor. Muchas gracias por la idea. La fe, ¿verdad? Ahora nos acercamos a la Reforma y se nos habla de la importancia de la fe. La fe sola, la sola fe, la sola gracia y también la sola palabra de Dios. Pero la fe que salva no se queda sola. En la Biblia siempre hay un equilibrio. Cuando hablamos de la fe, hablamos de una fe que es viva, que fructifica en buenas obras. La fe se hace evidente en buenas obras. De hecho, cuando llegamos al capítulo 2 de Santiago, ¿a qué conclusión llegamos? A la que llega él, que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obras no es la fe genuina, que nos acerca a Dios, que nos vincula a Dios, que se apropia de las promesas de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nos lo enseñó claramente cuando nos dijo: mirad, tenéis que vivir de tal manera que seáis sal y luz, de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe va siempre acompañada de buenas obras. Pablo lo sabía muy bien. Nos dice que somos salvos no por obras ni por méritos personales. Pero también añade, cuando nos dice que somos salvos por la gracia y no por obras, por medio de la fe, nos dice que esto no es de nosotros, que es de Dios. Pero también nos dice: sois salvos para buenas obras. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, somos salvos para que fructifiquemos en buenas obras. Así que normalmente estas cosas van juntas, ¿no? Tienen que ir juntas. Si es la fe genuina, auténtica, esta fe que nos permite, ¿no? El Señor en su palabra nos capacita
para que seamos hombres y mujeres de Dios aptos para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 o Tito 2:14, cuando nos dice que somos un pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Enrique, buena vista, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Además le tengo cariño porque esto es un regalo de boda que me hicieron, imaginaros, ¿no? Este año que cumplimos ya los 40 años, si se me pierde el atril de pinos, se me va aquí una parte de la vida, de recuerdos de la vida. Pues muchas gracias. Ahora acomodamos el púlpito y continuamos. Muy bien, pues como os decía, también Pablo da una clara enseñanza en este sentido, de que somos pueblo de Dios. Y este pueblo se caracteriza porque es un pueblo celoso, en el sentido de que anhela y desea fructificar en buenas obras. Así que el contexto de Santiago capítulo 4, cuando leímos el domingo pasado en Santiago capítulo 4, y vimos al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esta omisión le es pecado. Fijaros, es una frase que es como un principio que concluye, un principio general. ¿De dónde ha deducido esto Santiago? Pues ha dicho, mirad, no podemos vivir sin tener en cuenta a Dios, hacer planes. Es como el cuento de la lechera, ¿no? Cuando empezamos a hacer cálculos y vamos a hacer y vamos a vender y vamos a ganar y todo esto sin tener en cuenta a Dios, dice Santiago, esto es una jactancia soberbia y es mala. Este tipo de enfoque de la vida es malo. Lo que tenemos que hacer es, si Dios quiere, viviremos, porque nuestra vida es muy frágil. Si Dios quiere, viviremos y haremos lo que podamos para la gloria de Dios. Este es el planteamiento de la palabra de Dios. Y el principio general que deduce Santiago de estas cosas que nos ha explicado es que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos. Es un principio que nos compromete muchísimo. Porque a veces hemos caído en el simplismo de imaginarnos, bueno, pues si soy más o menos buena persona y no robo, no cometo inmoralidades, no cometo violencias, ni atropellos, ni abusos, ya está. Pero el Señor va mucho más lejos en su palabra. El Señor nos está diciendo que cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, pecas. Y muchas veces, hermanos, hemos de reconocer que por comodidad pues hemos dejado de hacer cosas que son muy importantes, que sabemos hacer muy bien, pero que no hacemos porque en aquel momento nos implica un sacrificio, un esfuerzo, nos implica un riesgo, o simplemente por comodidad y desidia. Así que vamos a entrar, yo creo que es una reflexión muy importante en la que debemos profundizar. Básicamente, lo que dice Santiago en este principio general, a modo de conclusiones, si sabemos hacer lo bueno, debemos hacerlo para no caer en pecado. ¿Vale? Lo estoy expresando de una forma un poco diferente para que veamos bien. A ver, si sabemos hacer lo bueno, debemos hacerlo, porque si no caeremos en pecado. Y entonces hay dos razones, ¿no? Santiago aquí nos está dando dos razones, dos poderosas razones para hacer lo bueno. La primera razón es que debemos hacer lo bueno porque sabemos hacerlo y porque seremos mejores personas cuando lo hagamos y seremos más felices cuando lo hacemos. ¿Vale? Así que es una poderosa razón. Si quieres ser mejor persona y quieres ser más feliz, debes hacer lo que Dios te ha enseñado que es bueno y te ha capacitado para hacer. La definición de bueno es lo que se ajusta a Dios, a su palabra, lo que nos manda. Bueno es tener en cuenta lo que nos prohíbe para no hacerlo. Es lo correcto, ¿verdad? Lo bueno en este contexto es hacer lo justo,
lo correcto, lo que glorifica a Dios. Si hacemos lo correcto, nos dice la palabra, nos sentimos bien y aportamos felicidad a nuestra vida, mucho más que cuando no lo hacemos. Esta es la clara enseñanza de la Biblia cuando nos dice Jesús, mirad, servíos los unos a los otros. Yo acabo de lavar los pies, ¿verdad? Pues bienaventurados seréis si hacéis lo que sabéis que yo quiero que hagáis, ¿no? Que os améis y os sirváis los unos a los otros. Y Jesús utiliza esta palabra, que es una palabra muy fuerte del Nuevo Testamento, felices, benditos de Dios, dichosos, no solo los que saben lo que Dios quiere, en este caso amarnos y servirnos, sino los que lo hacen, ¿verdad? Jesús no se queda en saber, dice, bienaventurados los que lo saben y lo hacen. Esto es lo mismo que cuando lees la introducción a Apocalipsis, es lo mismo exactamente, ¿no? Bienaventurados los que leen estas palabras de la profecía y bienaventurados los que las oyen también para guardarlas, ¿verdad? Siempre hay, no es suficiente con saber solo, hay que hacer. Eso tiene que llenar nuestra vida y tiene que mover nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Así que Santiago es lo que nos ha dicho cuando en el capítulo 1 nos dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, porque si solo oís y no hacéis, os engañáis a vosotros mismos. ¿Vale? Entonces dice en el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, el que mira en ella y persevera en ella y no es un oidor olvidadizo, sino hacedor de lo que dice la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, feliz, dichoso, bendito, bendecido por el Señor. ¿Verdad? La enseñanza de este tema, la palabra, es extensa y unívoca. Siempre vamos a parar a la misma conclusión, porque es muy clara. Entonces, me gustaría que saquemos una aplicación personal para nosotros. La ley es espiritual y es eterna. Aumentar el conocimiento, solo el conocimiento de la palabra, lo que hace es hinchar nuestras cabezas. Y a veces también nuestro corazón nos llena de orgullo, de soberbia. Por eso el Señor dice, no es suficiente con saber, con conocer, tenéis que hacer. Porque esto, hermanos, nos pone en nuestro sitio. Cuando intentamos hacer, vemos el esfuerzo y el sacrificio que eso implica. Y nos ayuda a ser humildes, porque muchas veces no damos la talla, no llegamos a hacer la voluntad de Dios. Y eso que lo sabemos, lo tenemos muy claro, pero el esfuerzo y el sacrificio que implica a veces nos hace quedarnos cortos, ¿no? Y no llegar a hacer la voluntad de Dios y a cumplir lo que nos dice en su palabra, y esto nos ayuda a ser humildes y a darnos cuenta que el tema de hoy, ya lo veréis, el tema de hoy lamentablemente nos afecta mucho a todos los que estamos aquí, y a los que nos seguís desde casa seguramente también. Así que vamos a la segunda razón. La primera razón es que si sabemos hacer lo bueno y lo hacemos, seremos mejores personas, seremos más felices. Y la segunda razón es que debemos hacer lo bueno porque si no lo hacemos, caemos en pecado. ¿Y qué significa caer en pecado? ¿Te has preguntado este caer en pecado, las implicaciones que tiene para tu vida? Mira, en primer lugar, lo que hace este texto de Santiago es poner al mismo nivel las cosas malas que podemos hacer y que de hecho a veces hemos hecho, inmoralidades, mentiras, falsedades, violencia sino física, verbal, ¿verdad? Que también hiere profundamente. Hay palabras que son como golpes de espada que destrozan a la persona a la que estás agrediendo de esa manera, a la que estás insultando.
Así que, hermanos, lo que dice Santiago es que lo pone al mismo nivel. Es tan grave a los ojos de Dios lo que no haces, lo que estás dejando de hacer, eso es tan grave como cometer actos de inmoralidad o violencia. Es pecado. ¿Y qué implica el pecado? ¿Cuáles son las graves consecuencias del pecado? Pues la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Dios, por gracia, nos da la vida, pero no ignoremos, no olvidemos nunca que la paga del pecado es muerte. Y esta palabra muerte habla de la separación de Dios, de perder la comunión y la bendición de Dios. Nos habla de destrucción, nos habla de la obra de Satanás, que ha venido a matar, robar y destruir. Esta palabra muerte nos habla de ruptura y destrucción en las relaciones personales. Nos habla de que perdemos lo más importante de nuestra vida, que es nuestra comunión con Dios y sus bendiciones. Así que, fijaros, es importante, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pierde todo esto. Se ve en una situación de pérdida, de robo, realmente de muerte espiritual en todos estos sentidos que os he dicho. ¿Es grave esto? Cuando Jesús dice, mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No te la cortes, porque Jesús estaba usando la hipérbole para que vieras lo grave que es el pecado, ¿verdad? Pero así lo explica, así de rotundamente. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque mejor es entrar en el cielo sin una mano que condenarte con las dos. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Porque mejor es entrar en el cielo sin un ojo que con los dos condenarte. ¿Vale? Jesús le da mucha importancia al pecado, mucha más de la que le damos nosotros. Y sobre todo, muchísima más de la que le da este mundo en el que todo se vale, todo es lícito. Todo está permitido, sé feliz, busca egoístamente tu realización y tu felicidad. ¿Que hay límites? No, hombre, no. ¿Quién te ha dicho que hay límites? ¿Quién te ha dicho que hay un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Pues mira, lo dice la palabra, pero el mundo no se lo acaba de creer, no se lo quiere creer. Y por lo tanto, hemos llegado a un punto, queridos hermanos, que la búsqueda de tu realización en este mundo occidental que vivimos en esta época, la búsqueda de tu felicidad y de tu autorrealización, de autodescubrirte, justifica todo lo que hagas. ¿Vale? Siempre y cuando no transgredas las leyes por las cuales te pueden poner en prisión, lo demás, las leyes morales con las que muchos de nosotros hemos crecido desde pequeños, para el mundo en el que vivimos no tiene ninguna importancia. Estás anticuado, eso ya no vale. Pero nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. No dejes que el mundo con cantos de sirenas te convenza. No lo dejes, porque la paga del pecado es muerte. Yo os contaba el otro día el caso de un querido amigo, compañero de estudios, de teología, que siendo pastor y padre de 3 criaturas pequeñas cayó en adulterio. Hermanos, tendríais que leer la carta que escribió este hermano. Cuando se dio cuenta de que la paga del pecado es muerte, porque se dio cuenta de que aquel acto que él cometió había traído muerte espiritual tremendamente abundante, gravísima, destrucción, ruptura, no solo a su vida, sino a su querida esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a la familia de su esposa, a la iglesia donde era pastor. Había muerte espiritual por doquier. Tendríais que leer esa carta. Yo la he conservado y de vez en cuando me la leo, porque este querido hermano joven que se había criado en la iglesia no había experimentado la muerte espiritual que trae consigo el pecado.
hasta que el Señor le abrió los ojos y se dio cuenta de las terribles consecuencias que el pecado trae, no solo a tu vida, sino a todos los que te aman, a todos los que conviven contigo. Así que, hermanos, intentemos aplicar a nuestra vida. El joven rico al que Jesús amó no se daba cuenta de que pecaba por omisión. ¿No? Cuando Jesús le dijo que la vida eterna, pues bueno, ya sabes lo que dice la palabra, obedece los mandamientos. Señor, dijo, yo todo esto lo he obedecido desde mi juventud. ¿Os imagináis pretensión más grande que esta? Y Jesús pensaba, bueno, voy a hacerte el test de si lo que acabas de decir es verdad. Bueno, pues vende lo que tienes, dáselo a los que lo necesitan, ¿verdad? Jesús no dijo, vende lo que tienes y dámelo a mí. Dáselo a los necesitados y tú sígueme. Pero su corazón avaricioso estaba tan apegado a sus riquezas que el joven rico, que no era tan joven, se fue entristecido porque realmente no era al Dios verdadero al que servía, sino al Dios de las riquezas, que era el que le dominaba y le impedía hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si te notas que has estado frío espiritualmente, si has sentido a Dios lejos, si te das cuenta que tu vida espiritual ha perdido la fuerza y el vigor que has tenido en otras épocas, no te preguntes solo si has caído en algún pecado grave, ¿no? De tipo inmoral o de tipo espiritual, ¿no? La idolatría, la inmoralidad, las cosas, ¿no? que sabemos positivamente que ofenden a Dios, la mentira, la falsedad. No te preguntes solo si has hecho algo, pregúntate por favor también, ¿qué has dejado de hacer? ¿Vale? Porque si no, somos miopes espiritualmente, ¿no? Y más o menos llevamos una vida en la que no se ven grandes barbaridades y pensamos que lo que no hacemos, Dios no lo tiene en cuenta. Y claro que lo tiene en cuenta, lo tiene totalmente en cuenta. Él mira lo que das y mira lo que te quedas. Él mira muchas cosas, ¿no? Las que hacemos y las que no hacemos. Así que me gustaría que nos preguntemos cuáles son las áreas en las que nuestras omisiones son frecuentes. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que las omisiones son graves y son frecuentes? Porque quizás está ahí la causa de que Dios no nos bendiga abundantemente. La primera grave omisión es el amor. Hemos leído un pasaje, gracias Paquita, hemos leído el pasaje de Primera de Juan 3, que es un pasaje muy radical y que nos habla del amor. Antes de entrar un poquito en este pasaje para ver qué dice, os aseguro que esta es la primera y más grave de todas las omisiones. Cuando no amamos de verdad, cuando no amamos a Dios y cuando no amamos a los demás, cuando no amamos a nuestra familia, cuando no amamos a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia, estamos muy lejos de la bendición, de la comunión con Dios y de la bendición de Dios. Muy lejos. A una iglesia que era ejemplar en muchos aspectos, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y siguientes, hasta el versículo 7. ¿Verdad? Es una iglesia a la que el Señor alaba. Tiene muchas cosas buenas y positivas. Es una iglesia que se ha esforzado, es una iglesia que ha trabajado duro para el Señor, es una iglesia que tiene discernimiento espiritual. Pero dice el Señor, pero tengo una cosa en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y sabéis, esta omisión, porque falta lo más importante que es el amor, esta omisión es grave.
Tan grave que Jesús les dice: estoy a punto de quitar tu iglesia de su lugar. Hermanos, esto lo podemos aplicar como comunidad, como iglesia, o lo podemos aplicar a nivel individual. Si has dejado tu primer amor, fíjate que no es que lo hayas perdido involuntariamente, sino que lo has dejado y ya no amas a Dios como lo amabas a Dios, ni amas a los hermanos como deberías amarlos. Si has dejado tu primer amor, Dios va a quitar su bendición de tu vida. Quitar el candelero es quitar la luz de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para que ilumine y bendiga a otros. El candelero en Apocalipsis 2 y 3 es símbolo, 1, 2 y 3, es símbolo de la presencia de Dios en su iglesia. Es la iglesia del Señor con la presencia del Señor en ella. No, porque el candelero está pensado para que lleve luz y nosotros debemos ser sal y luz. Así que, hermanos, acordémonos de esto. Si has dejado tu primer amor, la situación es grave. Quizá es esa la causa de la pérdida de la comunión y la bendición. Mirad, no debáis a nadie nada, dice el Señor. No debáis a nadie nada. Algunos lo interpretan literalmente y nunca compran a crédito. No debáis a nadie nada, sino el amor los unos a los otros. ¿Verdad? No puede faltar el amor. El amor es aquello que nunca se debe omitir. Y es lo que dice Juan, aquí en el capítulo 3, en primer lugar nos dice: mira, si no amas no eres de Dios. El que no ama a su hermano, versículo 10, no es de Dios. Es decir, no es salvo. Si no eres del Señor, no tienes la vida eterna. Y ahora vamos a leer en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que somos salvos en esto, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor es lo más importante. Aunque sepa de todo y haga de todo y tenga todos los dones y sea increíblemente impresionante, si no tengo amor, de nada sirve. Soy como un metal que resuena molestamente para los demás, aunque hable como Juan Crisóstomo, el boca de oro. Dice el Señor: si no tienes amor, te falta lo principal. No sirve, tu vida no va a servir, no va a aportar. No eres a los ojos de Dios, porque te falta la esencia que es el amor. Y también nos dice que es impresionante, dice: mirad, en esto hemos conocido el amor. Vamos a continuar leyendo, a ver si es en esto que tú has conocido el amor. En que Jesucristo puso su vida por nosotros. Esto es el ejemplo supremo de amor, poner la vida. Jesús puso su vida, sacrificó su vida para salvarnos, para que nosotros pasemos de muerte a vida. Él tuvo que morir para que nosotros vivamos. Él tuvo que sufrir la maldición de Dios para que nosotros seamos bendecidos. Él tuvo que cargar nuestros pecados y ser hecho pecado a los ojos de Dios para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. En esto consiste el amor, en que Dios Padre nos ha dado su Hijo, a su Hijo amado, y en que Jesús nos amó tanto que puso su vida por nosotros. Así que la conclusión de Juan, este apóstol anciano que se recostaba en el regazo de Jesús, eran primos, eran amigos, era su discípulo del alma que le acompañaba siempre a todo lugar. Juan dice: no nos engañemos, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué sentido? Muriendo en una cruz. Seguramente eso no hará falta, ni Dios quiere que lo haga, porque ya lo ha hecho Jesús por nosotros. Pero sí que debemos poner nuestra vida en el sentido que dice el versículo 17: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué fácil se nos llena la boca diciendo, oh, cuánto te amo. Hay una canción incluso que decimos esto, ¿verdad? Oh, cuánto te amo. Y dice el Señor, no améis de lengua, ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto nos lleva al refrán español, obras que son amores y no bonitas palabras y no buenas razones, obras que son amores. Así que, hermanos, ya habéis visto que la palabra de Dios es muy clara y me gustaría aún comentaros alguna área más. La primera grave omisión es cuando falta el amor en nuestra vida, pero la segunda, que también es muy grave, es cuando fallamos a Dios en dar de lo que Él nos ha bendecido. Vemos un hermano en necesidad, cerramos el corazón y decimos, no he visto nada, adiós, me voy por el otro lado. ¿Verdad? ¿Verdad que una de las cosas más difíciles de mirar son las personas que están pidiendo cuando no tienes intención de darles? No miras, prefieres mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Porque ha cerrado tu corazón. Entonces, desvías la vista. Y esa grave omisión, hermanos, voy a escoger un pasaje o dos de cada área en la que yo creo que fallamos a menudo, que caemos en graves omisiones. Y concretamente en esto, cuando fallamos en dar, cuando omitimos dar, estamos yendo en contra de lo que Dios nos enseña en Malaquías capítulo 3. Fijaros, es la página, como para que no nos despistemos, es la página que hay justo antes del Nuevo Testamento. Lo último que tenemos que recordar del Antiguo Testamento, antes de empezar a leer el Evangelio de Mateo, es Malaquías capítulo 3 y 4. Y dice así, Malaquías 3, 6, yo Jehová no cambio, por esto no habéis sido consumidos. ¿Qué quiere decir? Es un Dios de amor y misericordia. Su paciencia es infinita, pero hay un día que Dios dice basta. Y ese día puede llegar. ¿Vale? Yo cuando no me acababa de convertir lo pensaba muy a menudo. Estás agotando la paciencia de Dios. Bueno, yo lo pensaba seguramente porque Dios me lo estaba comunicando, ¿verdad? Estaba entre dos aguas, entre Cristo y Satanás, y yo tenía ese sentimiento, estás agotando la paciencia de Dios. Llevas así meses, llevas así años. ¿No se va a agotar su paciencia? Entonces Dios nos dice, mira, yo no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, están diciendo, ¿de qué hemos de arrepentirnos? Es en este sentido que se utiliza la palabra volver. ¿En qué nos hemos de arrepentir? Y entonces Dios, nuestro Dios, que es un Dios de verdad, les va a hablar sin tapujos, ¿vale? O sea, que no entendéis por qué os estoy diciendo esto. Bien, os lo voy a explicar un poco mejor. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y entonces Dios va a sacar una conclusión. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. ¿Cuál es la paga de este pecado de grave omisión? Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Bueno, ahora yo creo que ya no había lugar para que, perdona, no te he entendido. Ha explicado muy claramente cuál es el problema, ¿verdad? Me habéis robado porque no habéis dado vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces el Señor Jesús actualiza esto cuando en Mateo capítulo 25 dice, mirad, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.
El Señor Jesús actualiza esto cuando hay personas que aparentemente son pueblo de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces explica de qué graves omisiones se trata. Y dice, mira, porque le pregunta al Señor, ¿pero qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Dice, estaba hambriento y no me disteis de comer. Omisión. Estaba sediento y no me disteis de beber. Omisión. Estaba desnudo y no me vestisteis. Omisión. Estaba enfermo y no me visitasteis. Omisión. Fui extranjero y me marginasteis, ¿verdad? No me ayudasteis, me despreciasteis. Omisión. Estaba encarcelado y no me visitasteis. O sea, la condenación de los seres humanos según Mateo 25 se trata de graves omisiones. Así que es un tema que debemos tener realmente en mente y en el corazón. Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Cuando no ayudáis al necesitado y cerráis el corazón para no ayudarlo. Cuando la iglesia va mal y no es por falta de medios, sino porque hay personas que no quieren dar. Y entonces esto nos hace pensar cuando Pablo dice, mirad, ninguno de estos entrará en el reino de los cielos. Ningún avaro, es decir, ninguno que tenga un corazón con avaricia y codicia, con amor al dinero desmesurado, entrará en el reino de los cielos. Porque la avaricia, dice Pablo, es idolatría. La persona avara ama más al Dios de las riquezas que al Dios verdadero. Y no nos engañemos, no va a entrar, según la palabra, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ama más a otro Dios, un falso Dios, que a Dios mismo. No podéis servir a dos señores a la vez, dice Jesús. No podéis. No lo intentéis porque no se puede. O sirves al Dios verdadero o sirves al Dios del dinero. No intentes servir a los dos señores a la vez. Amarás al uno y aborrecerás al otro. Bueno, pues esta es un área que yo creo que también a veces fallamos. Y hermanos, sería injusto que yo os leyera estas frases rotundas de advertencia acerca de las graves consecuencias que tiene este pecado y no os dijera que Dios no cambia y que por eso no hemos sido consumidos, y no os dijera que el Señor en el versículo 10 nos dice, venga, animaos, traed los diezmos y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, probadme. Porque si os arrepentís y volvéis y hacéis lo correcto y dais para el Señor y para su gloria y para la extensión de su reino, entonces os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No una bendición, no, hasta que sobreabunde, una bendición que quizá nunca hemos experimentado. Hermanos, esto es así, los que lleváis años en el Señor seguramente tenéis experiencias propias muy importantes en este área, o habréis podido observar la bendición de Dios en la vida de las personas que son fieles, que tienen un corazón para Dios, que son generosas, que tienen a Dios en cuenta, que buscan su gloria, la extensión de su reino y no están esclavizadas por el amor al dinero. Doy gracias a Dios que yo he podido conocer a muchas personas humildes así y también algunas con más medios que son así. Pero no es la tónica, hermanos. No es la tónica. No abundan, pero las hay. Y hay bendición abundante de Dios en sus vidas. Así que aquí queda esta grave omisión para que no caigamos en ella. Y entonces me gustaría, de una forma muy rápida, hablaros de otra grave omisión, que es la oración. No tenéis más bendición, dice Santiago, porque no pedís en oración. Así nos lo dice Santiago capítulo 4. No tenéis porque no pedís. Al final del segundo versículo.
no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís en oración. Y cuando pedís, no recibís lo que pedís porque estáis pidiendo muy mal, de una forma muy egoísta y muy hedonista. Analiza tu vida. Tendríamos que tener una caja bastante más grande que esta, y poner un cartelito que diga caja de las bendiciones, y cada vez que Dios nos bendiga ponemos un papel y lo ponemos en la caja. Blessing box, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dice muy claramente este versículo es que si oramos de corazón conforme a la voluntad de Dios, bendición tras bendición, la caja se llena, hermanos. Y si nuestra caja está vacía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues quizás que no oramos bien, no oramos bastante. Bueno, son avisos, ¿no? Cuando en una reunión de oración está el pastor y un diácono, esto es un aviso. Esto de alguna forma refleja pues que hay circunstancias, por supuesto, que han impedido a los hermanos que van que ese día acudan, pero también refleja cómo valoramos la vida de oración. ¿Realmente le damos la importancia que tiene o pensamos que es una rutina en nuestra vida? Ay, hermanos, es que resulta que no tenemos porque no pedimos, y porque cuando pedimos encima pedimos mal. Es un área muy importante, queridos hermanos. Daniel, cuando el emperador le dijo que no orara, porque nadie podía orar a ningún dios, tenían que pedirle todas las cosas a él, que se había endiosado, ¿verdad? Cuando Daniel oyó esta ley, por la mañana abría la ventana y oraba, al mediodía abría la ventana y oraba, y por la noche, por la tarde abría la ventana y oraba otra vez. Hasta que lo pillaron, ¿no? Porque además le habían hecho esta ley para pillarlo a él. Ya sabían que él iba a ser íntegro y no iba a dejar de orar al Dios verdadero. Ojalá puedan pensar lo mismo de nosotros. Samuel, el profeta cuyo nombre significa el Dios que escucha, ¿verdad? Dios escucha las oraciones. Shemuel, Shema Israel, oye Israel, ¿verdad? Dios escucha las oraciones. Este es el significado del nombre de Samuel. Entonces Samuel en una ocasión dijo: mirad, que el Señor me guarde de pecar contra Él, dejando de orar por vosotros. Omisión. Samuel ya en aquella época tenía muy claro: si dejo de orar, peco. Hermanos, hemos de orar más, hemos de orar mejor, y hemos de orar unos por otros, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso que escucha las oraciones. ¿Y qué decir de la cuarta grave y última, la cuarta y grave omisión de hoy? ¿Qué es la gran comisión para ti? ¿La gran comisión del Señor o la gran omisión de Paco o de Pepe? ¿Gran comisión o gran omisión? Porque ese es el propósito de Dios para su iglesia, ¿no? Nos ha hecho un pueblo especial, adquirido por Dios, un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos sus virtudes a un mundo que no le conoce y que está yendo directo por el camino ancho que lleva a la perdición, a la muerte eterna. Este es el propósito de Dios, y por esta razón el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y por esta razón el Señor dice: todo poder me ha sido dado, id en los cielos y en la tierra, tengo todo el poder, toda la autoridad, y yo os envío, id y haced discípulos y predicad a toda criatura, a toda persona, a toda etnia, a todo ser humano. Y por esta razón, hermanos, la gran comisión de anunciar el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados, aunque el mundo en el que vivimos no nos quiere oír, no quiere oírnos, pero esta gran comisión es nuestra misión.
No debemos convertirla en la gran omisión de la que Dios nos va a pedir cuentas. Como Iglesia damos gracias a Dios por Manuel, por el hecho de que él ha venido a reforzar este área de la Iglesia y podemos salir con él, podemos hacer equipos y predicar el Evangelio, podemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da allí donde estamos, con la familia. A veces la familia es el primer lugar de necesidad. La familia, los vecinos, los compañeros, los amigos. Prediquemos el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Sé que es un tema que rechina, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado de comisión y mucho más de omisión. Y necesitamos hoy tomar muy en cuenta este mensaje y decir: Señor, perdona todas las veces que, sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho, que viendo a los necesitados no les he ayudado, que teniendo oportunidad de predicar el Evangelio no lo he predicado, que pudiendo orar más y mejor me he relajado y no lo he hecho. Señor, perdona, porque al final todo eso me ha debilitado y he perdido mi primer amor. Señor, ten misericordia de nosotros y restáuranos. Pero nos restaurará Dios si no ve un corazón humilde de arrepentimiento. Y esto, hermano, hermana, depende de ti, aquí y ahora. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Señor, gracias porque tu palabra es como el martillo que desmenuza corazones de piedra. Señor, gracias porque tu palabra es fuego consumidor, un fuego ardiente que abrasa las impurezas de nuestra vida. Oh Señor, ¿con qué limpiaremos nuestra vida? Sino con guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser íntegros, coherentes, a huir de la falsedad y la hipocresía. Señor, te pedimos un avivamiento en nuestras vidas. Reconocemos que hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, que hemos dejado de hacer lo bueno, aunque sabemos hacerlo. Señor, ten misericordia de nosotros. Y perdónanos conforme a tu promesa. Y llénanos de tu Santo Espíritu, de tu amor y de tu bendición, para que podamos ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.